Hemos venido hablando de lo que es la capacidad de las organizaciones. Hemos hablado de algo de programación, de cómo programar la capacidad, de por lo menos calcular de una manera básica la capacidad instalada también en los mismos procesos productivos para determinar cuánto es nuestra máxima capacidad o máximo potencial de llegar a producir un determinado producto en un determinado periodo con los recursos que se tienen también para ese periodo. Y en esa capacidad, quizás hemos llegado a nombrar muy por encima, muy de manera general, de pasada, apenas meramente por llegar a nombrar un término, llegar a nombrar una filosofía, pero no nos hemos adentrado en una estrategia que se llama 5S. 5S que es ya una estrategia bien madura, tiene sus muy buenos años, pero que muchas personas no la conocen. Y es una estrategia que permite, a través de una filosofía de comportamiento, llegar a modificar aspectos de organización en las empresas que apalancan o que respaldan la productividad, la calidad y la seguridad misma dentro de las empresas. Eso hace 5S. Y uno dice, oiga, ¿cómo puedo lograr todo eso? Sí, a través de los diferentes ajustes y mejoras que se puedan llevar a cabo en lo que es la filosofía de 5S, pues se pueden obtener resultados que, pues, a la larga, realmente al cuantificarlos, generan impacto dentro de los indicadores. Pero entonces, decimos que las 5S, dice que el movimiento de las 5S es una concepción ligada a la orientación hacia la calidad total que se originó en Japón bajo la orientación de Edward Deming hace más de 40 años y que está incluida dentro de lo que se conoce como un mejoramiento continuo, Gemba o Kaizen. Cada vez que nosotros nombremos Gemba o escuchemos que se habla de Kaizen, estamos hablando de mejoras continuas, planes de mejoramiento continuo. Y yo no puedo llegar a pretender hacer un mejoramiento continuo en una organización o en una línea de producción si no parto de unas bases sólidas de orden, de aseo y de estandarización. Y eso es lo que brinda 5S. Y vea que ya nos está hablando 5S, que es ese programa que va muy estrecho, muy ligado a lo que es la calidad total. La calidad total es una de las teorías administrativas modernas, por decirlo de alguna manera, a pesar de tener varios años ya, que fue creada por Edward Deming, donde hablamos de una calidad total enfocada hacia todas las áreas de la organización. Por eso se llama calidad total. Y 5S es las bases, son los cimientos de esa calidad total. Y este concepto se refiere a la creación y mantenimiento de áreas de trabajo más limpias, más organizadas y más seguras. Es decir, se trata de imprimirle mayor calidad de vida al trabajo. Y esa calidad de vida se transforma en productividad. Esa calidad de vida se transforma en seguridad. Y esa calidad de vida se transforma en calidad. ¿Qué son las 5S entonces? Dice que es una metodología que se creó en Toyota en los años 60 y agrupa una serie de actividades que se desarrollan con el objetivo de crear condiciones de trabajo que permitan la ejecución de labores de forma organizada, ordenada y limpia. Dichas condiciones se crean a través de reforzar los buenos hábitos de comportamiento e interacción social, creando un entorno de trabajo eficiente y productivo. La metodología de las 5S es de origen japonés, como se había dicho, y se denomina de tal manera ya que la primera letra del nombre de cada una de sus etapas es una S. Entonces, ya vamos a validar cuáles son esas 5S. Hoy en día, de hecho, con las teorías modernas, ya incluso vamos como en las 9S, pero las básicas y el cimiento de todo plan de mejoramiento, por ahora vamos a darlo a través de lo que son las 5S.
Pasa lo mismo cuando nosotros conocíamos, digamos que herramientas de análisis de causa raíz. Empezamos con las 4 M's, después decíamos que eran las 6 M's, y hoy en día también ya vamos como en las 7 o 8 M's, que son, empezamos con mano de obra, máquina, materiales y no me acuerdo cuál era la que estaba dentro de las cuartas, de métodos. Ahora, después de método le metimos medición, y después de medición le metimos medio ambiente. Después de medio ambiente ya le metimos motivación, y esas son las 6 M's. Entonces ya, no, 6 o 7 ya creo que mencioné, 7 M's. Pasa lo mismo con las 5 S's. Las 5 S's empezaron con una base de 5 y hoy en día ya han ido aumentando con las nuevas teorías administrativas. Pero por ahora me interesa que conozcamos 5 S's y que quizás con lo que nos llevemos hoy nos llevemos esa espinita de querer de pronto en algún momento implementarlo en nuestro sitio de trabajo. Los objetivos específicos de la metodología 5S están dados por lo menos en cuatro aspectos fundamentales. Uno, mejorar y mantener las condiciones de organización, orden, limpieza en el lugar de trabajo. Entonces, mejorar organización, mejorar el orden, mejorar la limpieza en un sitio de trabajo. El segundo factor como objetivo dice que a través de un entorno de trabajo ordenado y limpio se crean condiciones de seguridad, de motivación y de eficiencia. Imagínense un puesto de trabajo, una estación de trabajo dentro de esas líneas productivas que hemos analizado, por lo menos en cuanto a capacidades y tiempos de ejecución y productividad. Que esté en desorden, pues se pueden presentar accidentes, o sea, quien estudia el comportamiento organizacional dice que ciertos colores, cierto desorden, cierta aglomeración de elementos hace que sin empezar su turno, el hecho de observarlo ya sienta un cansancio y eso genera un tipo de estrés y un tipo de cansancio mental, y eso se traduce en cansancio físico para que no haya productividad. Entonces, por eso hablamos de motivación y de eficiencia, aparte de lo de seguridad. ¿Por qué seguridad? Porque si yo tengo un puesto en desorden, donde tengo, no sé, desde la parte misma administrativa, un escritorio donde tengo el bisturí, donde tengo los chinches, donde tengo, puede llegar a generar un accidente. Pero si yo lo tengo ordenado, cada cosa en su lugar, pues hace que se gane seguridad. Y vienen otros temas motivacionales y de eficiencia, que ya sabemos que la eficiencia es supremamente aliada de lo que es productividad y rentabilidad del negocio. Y el otro objetivo es eliminar los despilfarros o desperdicios de la organización. Eliminar eso que afecta a la producción esbelta que llamábamos, que era una producción libre de pérdidas, libre de desperdicios, libre de despilfarros. Ese tipo de pérdidas que también cuando son cuantificadas generan impacto. O sea, uno no puede entender hasta dónde puede llegar a ser ineficiente una pérdida de tiempo, pero cuando la cuantifico, el asunto empieza a tornarse un poco más claro por un lado, pero más desalentador por otro, porque si no hay una mejora continua, vemos que hay demasiada improductividad. Y otro objetivo es mejorar la calidad de la misma organización. La metodología se compone de 5 principios fundamentales. 5 principios, por eso se llama las 5 S. La primera es SEIRI. Separar también se puede traducir al español como clasificar. Clasificación, SEIRI. Viene SEITON, que es orden. SEISO, que es limpieza. SETKEISU, que es estandarización. Y CHIZUKE, que es disciplina. Entre todas arman un principio de una metodología de mejoramiento continuo, enfocado en la calidad, la seguridad, la motivación y la productividad. Esto encierra eso. Pero entonces, ¿qué es SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKEITSU y CHIZUKE?
La primera, clasificación o organización. Viene identificar la naturaleza de cada elemento. Separe lo que realmente sirve de lo que no. Identifique lo necesario de lo no necesario, sean herramientas, equipos, útiles, información, lo que tenga. Entonces, en esta parte de clasificación, empezamos por algo que nosotros llamamos innecesarios. Y el hecho de que no sean necesarios en el puesto de trabajo no quiere decir que vayan a la basura, sino es cómo puedo pretender que un sitio de trabajo tenga exactamente lo necesario y que lo demás que no utiliza frecuentemente, porque si ustedes llegan a un puesto de trabajo como líderes, como jefes de línea, jefes de producción, y usted dice, bueno, ¿qué hace ese martillo ahí? No, es que esa máquina a veces se daña, se avería y el mecánico lo utiliza para arreglarla. ¿Con qué frecuencia? No, eso pasa por ahí cada 2 semanas o semana y media lo estamos utilizando. ¿Qué hace un martillo en un puesto de trabajo donde su producción no depende de lo que haga con ese martillo? Entonces le dice, si lo utiliza cada 2 semanas, utilice en otro espacio donde cada que lo vaya a utilizar, primero ya sabemos dónde está, porque seguramente si tengo un martillo en un puesto de trabajo donde no se utilizan martillos, lo voy a tener en desorden, lo voy a tener como unas condiciones que realmente no agregan valor. Entonces le dice, oiga, separe lo que no necesita. Hay unos que se utilizan con frecuencia, hay otros que se utilizan con menos frecuencia y otros que nunca se vuelven a utilizar. ¿Qué hace ahí? No es que alguien lo pasó y lo dejó ahí. No es que, no sé, una vez lo utilizamos pero ya no lo necesito más. ¿Qué hace ese elemento ahí? Entonces le dice clasifique lo que necesita en su puesto de trabajo. Estamos hablando de producción, estamos hablando de líneas de producción, pero que se pueden mejorar, no solo mejorando la productividad que ya veíamos, sino mejorarlo a través de el mejoramiento continuo, incluyendo otras metodologías que no van directamente al proceso, pero sí van a la estación de trabajo. Entonces, después de que usted lo clasificó, le dicen, oiga, ya separó lo que no necesitaba, ¿cierto? Pues ese es el objetivo. Libere su estación de trabajo de lo que no necesita. Si lo utiliza frecuentemente, déjelo. Pero lo que se quedó, hágale Seiton, ordénelo. Y entonces, ¿qué es orden? Disponer de un sitio adecuado para cada elemento que sea considerado como necesario. Si se quedó en su estación de trabajo, entendámoslo como que es un necesario, pero al ser necesario también entendamos lo que tenemos que tener ordenado o si no, lo retiramos de la estación de trabajo. Disponer de sitios debidamente identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia y utilizar la identificación visual. Las mejoras continuas propuestas casi siempre que desde autores japoneses o implementados en Japón, hace que haya mucho control visual. Digamos que cuando hablamos de Kaizen, cuando hablamos de TPM, cuando hablamos de 5S, cuando hablamos de Pokayokes, cuando hablamos de otro que me acuerde, bueno, por lo menos esos, la inventarios que es, bueno, se me acaba de olvidar, pero ya ahorita si me acuerdo se los digo. Todas son principios de mejoramiento, pero acompañados de un control visual, porque el control visual hace que seamos cada vez más productivos. Ejemplo, y ya lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto un poquito. Si yo tengo un tablero de herramientas y tengo dibujadas las sombras, que es muy frecuente y muy común, esas sombras, el día que me falte una llave, voy a identificar que me falta una llavecita que yo tenía en la parte sombreada porque estoy viendo la sombra, más no estoy viendo la herramienta. Y es una manera muy práctica de llegar a controlar visualmente. Y esto, digamos que yo he visto aplicarlo en el área, por ejemplo, administrativa, para a través de líneas, de colores, de figuras, poder llegar a identificar el orden de los libros de archivo.
Si falta uno, automáticamente no necesitas ir a verificar qué es el libro 1, el libro 2 o el libro de enero, de febrero, de marzo, de abril, de mayo y tengo que ir a leer. No, con el simple hecho de ver cómo están organizados, el día que falte un libro o el día que esté en otra ubicación que no es, automáticamente se identifica porque está en desorden. Hay un control visual de por medio. Entonces decimos, dejen en la estación de trabajo estrictamente lo necesario. Si lo utiliza frecuentemente o lo utiliza con poca frecuencia, pero sabemos que ese elemento pertenece a esa estación como un necesario, dejémoslo. Pero después viene la tercera S, que es el seiso. Límpielo. Y cuando hablamos de limpiar, decimos que integrar la limpieza como parte del trabajo, asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo y rutinario, eliminar la diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza, que no haya esa diferencia entre operario de proceso y operario de limpieza, sino que siempre estemos hablando de 5 S, por lo menos orientado a uno. Tiene que haber un control autónomo. De hecho, planes de mejoramiento continuo como el TPM, mantenimiento productivo total, hay un pilar que se llama mantenimiento autónomo y es ese pilar supremamente importante sin restar la importancia a los otros 7 pilares que componen los 8 pilares del mantenimiento productivo total, pero sin ánimo de quitarle importancia, puedo decir que el mantenimiento autónomo por lo menos es por donde se empiezan las pruebas piloto y es donde las bases de que todo funcione. ¿Por qué? Porque el mantenimiento autónomo es el que depende de la persona que está en tiempo completo en la estación de trabajo. Y si es la persona o el trabajador el que está a tiempo completo en la estación de trabajo, pues es a él que tenemos que agradecerle todos los avances o también reprocharle que todas estas implementaciones no se den de la mejor manera y tendremos que buscar estrategias para que se den. Entonces lo que le dice limpieza es, depende de esa persona, depende del mantenimiento autónomo. Pero algo que he aprendido de las 5 S en la vida es que limpieza no es limpiar, limpieza es dejar de ensuciar, ¿sí? Y eso quiero que nos lo llevemos también muy grabado. Cuando hablemos de 5 S, si hablemos de limpieza, no hablemos de limpieza como limpiar. ¿En algún momento tocará limpiar? Sí, claro. ¿En algún momento tocará estandarizar la limpieza? Sí, con una frecuencia, con un método, ya lo vamos a ver en estandarización. Pero cuando hablemos de limpieza, quiero que empecemos a ver qué es lo que ensucia los puestos de trabajo. Si lo ensucia la viruta, los retales, los desperdicios, no sé, el polvo que viene o los material particulado de otra estación de trabajo, pues tendré que hacer algo para controlar en la fuente. Acuérdense que yo puedo controlar ciertas contaminaciones, las puedo controlar, perdón, en la fuente, en el medio o en el individuo. Pero lo primero que yo debo atacar siempre, y hablando de 5 S, no es la excepción, es que debo atacar la fuente. ¿Por qué se está ensuciando con frecuencia? Entonces, después de atacar la fuente, ya esta limpieza no se convierte tanto en limpiar. Tocará hacer un aseo frecuente, pero ya empieza a reducir tiempos de limpieza, empieza a reducir elementos para limpiar, porque no, imagínense que una estación de trabajo toca limpiarla porque tiene derrames de aceite o de algún lubricante. Entonces yo digo, ¿por qué lo limpia usted cada media hora? No, porque es que toca limpiar cada media hora porque cae una gotica de aceite y esa gota de aceite hace que el piso se vuelva resbaloso y es un riesgo. Ah, bueno, sí, lo primero que toca hacer es limpiar. Pero ¿qué pasa si controlamos esa gotica de aceite y ya no empieza a hacer una contaminación? Ese tipo de arreglos, de mantenimientos, de cambios, es el que se tiene que dar desde el mismo principio de la filosofía de la mejora continua. Viene la estandarización, el Seiketsu. El Seiketsu nos dice que todo lo que usted dijo de clasificar, ordenar y limpieza se debe
mantener o se debe dejar incluso por escrito en cómo se debe hacer, con qué frecuencia, con qué método, en qué tiempos se debe realizar estos primeros pasos. Sin embargo, para entender estandarización dice mantener el grado de organización, orden y limpieza. Vea, clasificación, orden y limpieza. Alcanzando con las 3 primeras fases a través de señalización, de manuales, de procedimientos y normas de apoyo. Instruir a los colaboradores en el diseño de normas de apoyo, utilizar evidencia visual acerca de cómo se deben mantener las áreas, los equipos y las herramientas. Eso es estandarización. Cuando nosotros hablamos de un estándar, es todo igualito, ¿sí o no? Cuando hablamos de estándar es, por ejemplo, el estándar de limpieza, es que se tiene que dejar un procedimiento cómo se debe hacer una limpieza a un equipo. Limpiar con un trapo húmedo, voy a pensar, limpiar con un trapo húmedo en los componentes A y B del equipo, suponiendo que ya lo tengo en un control visual, cuáles son el componente A y el componente B. En estandarización también entra lubricación si es que lo hay. Entonces, lubricar con una gota de aceite, no sé, Telo 68, voy a inventar. Eso es una viscosidad de aceite, un tipo de aceite. Entonces, lubricar con Telo 68 en la grasera ubicada en la parte C de la máquina. Entonces, ya sé, debo limpiar en el componente A y componente B con un trapo húmedo y debo aplicar una gota de aceite en la parte C de la máquina o el equipo. Y dice hacerlo 2 veces por turno, al iniciar y al finalizar la jornada. Y tiempo empleado, 5 minutos. Después de que yo tenga esa estandarización, como lo acabo de decir, ya un operario no puede llegar a decirle, no, es que me demoré media hora. ¿Por qué se demoró media hora? El estándar y el procedimiento está dado para que se demore 5 minutos al empezar el turno y 5 minutos al terminar, así como lo he colocado en el ejemplo. Y te dice que debe pasar un trapo húmedo por componente A, componente B del equipo, aplicar una gota de lubricante en el componente C como está en el procedimiento. Y que para ello se debe demorar 5 minutos. Eso es estandarización y eso es lo que busca un estándar. Y por último viene el Shitsuke. El Shitsuke, que suena como un movimiento quizás de karate, es la disciplina. ¿Y qué es disciplina? Disciplina es hacer todo lo que está en el estándar y hacer todo como está como establecido en la clasificación, en el orden, en la limpieza, en el seire, en el seito, en el Shitsuke, en el seiso y en el seiketsu. Eso es disciplina. Dice que es establecer una cultura de respeto por los estándares establecidos. Se deben respetar. Y cuando decimos respetar, es realizarlos como están en el procedimiento. Y por los logros alcanzados en materia de organización, orden y limpieza, promover el hábito del autocontrol acerca de los principios estándares de la metodología, promover la filosofía de que todo puede hacerse mejor, aprender haciendo, enseñar en el ejemplo y haga visibles los resultados de la metodología 5S. Ya vamos a ver cómo se hacen visibles, pero eso es lo que encierra una metodología 5S. 5 pasos básicos, porque no son pasos más allá de lo que podemos esperar de cualquier equipo y estación de trabajo, que si se hacen de manera ordenada, vamos a obtener rentabilidades en ahorro de tiempo, de desperdicios y todo lo demás. Esta primer ES que decíamos que era clasificación o selección, dice, vea, hay por lo menos 3 tipos de elementos en los puestos de trabajo. Hay unos que son los que están de más, hay otros que son los obsoletos y hay otros que son los dañados. Los que están de más, uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Es útil para alguien más? Si la respuesta es no, pues entonces descartarlo. Si la respuesta es sí, pues transferirlo a quien sea necesario,
regalarlo o venderlo si es que todavía es tan útil, pero ¿por qué está de más? A veces nosotros guardamos demasiado en los puestos de trabajo o en la misma organización. En el caso de lo dañado, pues vemos, ¿se necesita? Si la respuesta es sí, pues repárelo. Si la respuesta es que no se necesita, pero es que a alguien se le dio por guardarlo, pues descartarlo. Y entonces ya validar qué destino se le da a esos elementos. En esa clasificación también tenemos que ver periódicamente, revisar el uso futuro o actuar de lo que se almacena en el área de tarjetas rojas y tomar decisiones. ¿Por qué tarjetas rojas? Porque uno puede llegar a tarjetear de manera verde, naranja y roja por el uso que se le da a cada elemento que está en un puesto de trabajo. Entonces vamos a medir durante una semana y eso ya se hace un poco más juicioso ese tema de estandarizarlo. Pero es a la necesidad alta le voy a dar una tarjeta, un papelito, un rótulo verde. Y cada vez que utilice este mouse en mi puesto de trabajo, le pongo, o sea, le voy a poner un rótulo verde. No es cada vez que lo utilice, sino que si ya lo tiene, pues sé que lo utilizo con una frecuencia alta. Que si sé que tengo un lápiz y lo utilizo de vez en cuando, porque yo siempre escribo en el computador, pero como lo utilicé con una frecuencia de cada 3 días, cada 5 días, le voy a poner un rotulito naranja, pero si tengo una USB que nunca utilizo porque no tiene una información ya que no la utilizo nunca más, sino que la tengo en mi puesto de trabajo y veo que pasaron una semana, semana y media, 2 semanas y no la he utilizado, es porque esta USB no hace parte, no debería ser parte de mi puesto de trabajo. No lo necesito. Entonces, pero funciona, sí, sí funciona. Entonces, almacénela en otro lugar donde podamos acceder a ella cuando sea necesario, pero que no estorbe y que no entorpezca mi proceso dentro de mi escritorio. Y entonces dice, hay una necesidad baja, media y alta. Frecuencia de uso de las cosas. Entonces, hay cosas que no se utilizan en años, otra en meses, hay otra que me uso entre 2 y cada 6 meses media o una vez al mes, y hay una frecuencia alta que es una vez por semana o cosas que se utilizan a diario, tal cual como lo estaba poniendo en el ejemplo de la USB. Y entonces así mismo le dice, oiga, deshágase de ellas o guárdelas a distancia de su estación. Guárdelas en un lugar central en el área de trabajo, las de uso medio, y las de uso de alta frecuencia, guardar cerca del área de trabajo o llevarlas consigo siempre, porque no puedo dejar de utilizar el lápiz, o sea, no puedo separarlo porque lo utilizo con frecuencia, por ejemplo. Viene algo que empezamos a implementar dentro del radar, dice Seiton, que es el orden. ¿Y qué es ordenar? Entonces dice, cualquier persona puede inmediatamente ver, tomar y regresar cualquier artículo. Uno se tiene que hacer unas preguntas. Tiene que preguntar ¿qué? Respuesta, definir los artículos necesarios. ¿Sí? Eso es orden. Identificar los artículos. El dónde, definir la localización de todo lo que usted dejó, defina dónde. No, déjelo ahí que yo después lo organizo. No, ya tenemos que darle un orden donde sea fácil acceso, donde sea fácil control visual y donde sea muy fácil llegar a determinar el uso cuando sea necesario. Identificar un lugar y casi siempre se busca que se señalice. ¿Cuántos? Defina la cantidad. ¿Para qué necesita 2 martillos si utiliza uno solo? Por ejemplo, estoy hablando de algún ejemplo que se me ocurre. Si hay una sola persona en una estación de trabajo y tengo 2 martillos, difícilmente va a trabajar con 2 martillos a la vez. Entonces, separemos uno y vamos a definir cuántos vamos a dejar. Y identificar la cantidad necesaria. ¿Listo? En el orden, yo les decía, por ejemplo, es muy común en los tableros de sombra para las herramientas, pero no solo funciona para las herramientas, funciona también este tipo de orden para cualquier
cualquier elemento para cualquier sitio de trabajo, administrativo. Yo también puedo llegar a tener ordenado un puesto bajo estas mismas condiciones, ¿sí? Y ese es parte de los órdenes, los tableros de sombras, para identificar qué me hace falta en un tablero y poder también acceder muy fácil cuando necesite el martillo, el serrucho, la llave, la escuadra, como aparece en este ejemplo. Viene el orden, viene como principio un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Y si ustedes ven, por ejemplo, en este ejemplo, y me gustaría, si queda tiempo ahorita, compartir, por ejemplo, cómo son las estaciones de trabajo en Toyota. Toyota es una ensambladora de vehículos, manejan motores, manejan lubricantes, grasas, herramientas. Y quisiera que en algún momento viéramos cómo son las plantas de ensamblaje o de producción de Toyota. Aplicando estos mismos principios, vea, cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Está señalizado y el día que falte esta caneca, que espero que la estén viendo en sus pantallas, este rótulo se va a ver solo, se va a ver abandonado y vamos a controlar visualmente que siempre esté en este sitio. El día que esta caneca se encuentre por acá afuera del área designada, también vamos a quedar mal en el control visual. Vamos a decir, oiga, esta caneca debe ir acá, no acá. ¿Por qué? Porque acá se pueden estrellar las personas, puede generar un accidente. Aparte de que se ve horroroso un elemento fuera de su sitio de marcada. Lo mismo con estos elementos que están rotulados con un carro por ahí que se alcanza a ver en la foto. Para que sea efectivo, tiene que haber un control. Acuérdense que los procesos administrativos están dados por una planeación, una dirección, un control, una organización, dirección y control. Y las 5 S no es la excepción y tenemos que tener unas herramientas y unos indicadores para ver si se está cumpliendo o no. Entonces tengo las 5 S, en este caso por lo menos la disciplina casi siempre no se evalúa porque podemos verlo de esta manera o también lo podemos incluir dentro de nuestro radar o nuestro indicador de 5 S. Y dice, este es un ejemplo, pero yo puedo llegar a definir para mi organización cuál es el checklist que debería aplicar como evaluación a las 5 S. Pero vamos a ver un ejemplo en seleccionar. ¿Las herramientas de trabajo se encuentran en buen estado para su uso? Si están en mal estado, ¿qué hace en su puesto de trabajo? No debería estar ahí. Entonces ya pierde puntos de selección. ¿El mobiliario se encuentra en buenas condiciones? O sea, el puesto de trabajo. ¿Existen objetos sin uso en los pasillos? Y eso le vamos dando, es decir, aquí tengo 10 preguntas. A esas 10 preguntas de pronto les puedo dar un número, una calificación máxima, 100 puntos, de 1 a 10 para cada uno de los, y le doy 5, le doy 10, le doy 0, si usted encuentra objetos en los pasillos, denle una calificación de 0. No tiene por qué tener una buena calificación si se está saliendo de lo que estamos promoviendo del orden y el aseo o la limpieza. Entonces dice, las mesas de trabajo están libres de objetos sin uso, se cuenta con solo lo necesario para trabajar, los cajones se encuentran bien ordenados y así vienen varias preguntas que se van dando para obtener un máximo puntaje. En ordenar, las áreas están debidamente identificadas, sabemos cuál es el sitio para cada cosa, no hay unidades encimadas en las mesas o áreas de trabajo, o sea, encimadas son desordenadas o una sobre la otra. Los botes de basura están en el lugar designado para estos y así sigo respondiendo también dando una calificación. Limpiar, los escritorios se encuentran limpios, las herramientas de trabajo se encuentran limpias, el piso está libre de polvo, basura, componentes y manchas y hago una serie también de preguntas para hacer la evaluación y sigo con la estandarización. Y el estándar me dice, todos los contenedores cumplen
con los requerimientos de la operación. El personal usa la vestimenta adecuada dependiendo de sus labores. Y eso hace parte de los estándares, hace parte de lo que debería estar en un procedimiento. Y estos resultados los vamos a llevar estos resultados los vamos a llevar a un radar. Casi siempre es el mejor indicador porque acuérdese que tenemos control visual. El control visual es el que me dice cómo estamos. Aquí es un radar básico, pero es bueno hacerlo con cuadrículas, es bueno hacerlo si estamos de 1 a 10, entonces acá sería 1 y acá sería 10 para obtener una calificación máxima. O 100, perdón, creo que era de 1 a 100 porque podemos llegar a tener de 1 a 10, pero por cada una de las preguntas sea el mismo puntaje. Y si son 10 preguntas, pues nos daría 100. Entonces, cada una de las S debería tener un puntaje en porcentaje de avance. Supongamos que el verde es un radar que se realiza, una evaluación que se hizo, no sé, en junio 2020. Entonces, aquí abajito le escribiré línea verde, calificación junio 2020. Línea naranja, calificación agosto 2020. Línea azul, calificación de noviembre de 2020. Ya sé que voy mejorando en cada uno de los aspectos y acá si lo tengo numerado de 1 a 100, pues tengo unos porcentajes, tengo 90% de cumplimiento, el 60% en clasificación, en cada una de las S puedo tener un porcentaje de calificación. De esta manera, yo estaré controlando si se está aplicando las 5 S y qué calificación se le está dando y por ende saber hasta dónde estamos mejorando. También puedo llegar a tener un indicador de tiempos y ese indicador que me diga antes de aplicar 5 S, medir o llegar a cuantificar cuánto tiempo se demoran en limpiar, cuánto tiempo se demoran, por ejemplo, buscando una herramienta o un elemento del trabajo de uso frecuente. A veces los empleados duran 1 a 2 horas buscando una herramienta, ¿sí? O un elemento. Con 5 S, cuánto se demoran y sacar esa diferenciación para ver cuánto hemos ganado en qué, en productividad, porque recordemos que cuando tenemos menos desperdicios, vamos a tener mayor productividad. Entonces, de esta manera es que se aplica una filosofía, una metodología supremamente útil y utilizada en muchos procesos, sobre todo en donde se aplica mejoramiento continuo. Y es orden, limpieza y organización en los puestos de trabajo. Y así terminamos lo que es las 5 S.